Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. ¿Les suena el término zoonosis? Para muchos se vino a conocer una vez ocurrida la pandemia ocasionada por el COVID-19. Para otros aún es un misterio y por eso, en medio de la conmemoración que tiene la zoonosis durante julio, es que vamos a hablar de este importante tema porque tiene mucha relación no solamente con lo que vivió el mundo durante 3 años, sino que también con lo que podría ocurrir en el futuro. Para eso vamos a tomar contacto ahora junto a Giovanni Moraga Ramírez, quien es médico veterinario, especialista en medicina productiva y salud pública y también magíster en bienestar animal y académico de la UNAP allá en la quinta región de Valparaíso. Así que muchas gracias por estar junto a nosotros, Giovanni. Hola, muchas gracias, Cristian, gusto saludarte. Decía yo que era un término que muchos vinimos a conocer quizá durante el año 2020, en medio de la emergencia mundial que se vivió a raíz del SARS-CoV-2, pero para introducir la conversación, Giovanni, si nos puedes explicar en términos sencillos justamente qué es la zoonosis. Bueno, primero que todo, contextualizar un poquito por qué se celebra en este mes el Día Mundial de la Zoonosis por parte de la Organización Mundial de Salud. Es importante que esta conmemoración se fija principalmente respecto al año 1885, justamente el 6 de julio, cuando Louis Pasteur pone la primera vacuna, ¿cierto?, contra la rabia a un niño que había sido mordido por un animal con virus rábico positivo. Alrededor de 14 mordidas recibió, salvándole de esta forma la vida. Por eso que se conmemora en esta fecha. Mira. Y bueno, con el objetivo principalmente, ¿cierto?, de dar a conocer y concientizar respecto a lo que son las zoonosis y cómo prevenirlas. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la zoonosis? Son enfermedades, ¿cierto?, o infecciones que son transmitidas desde los animales vertebrados directamente al ser humano y pueden ser transmitidas a lo largo, ¿cierto?, del contacto con estos animales, principalmente por salivas, por mordeduras, ¿cierto?, por orina o el contacto directo entre ellos, generando obviamente enfermedades, directamente al ser humano. Totalmente, Giovanni. De hecho, esto nos lleva inmediatamente al año 2020, que es cuando el mundo sufre esta pandemia y dentro de las distintas investigaciones científicas se habló mucho de este término en torno a la relación de lo que podría haber ocurrido en Wuhan sobre algún consumo de algún tipo de animal y que de esa forma, a través de la zoonosis, se podría haber originado el SARS-CoV-2 que desencadenó toda esta pandemia durante 3 años. ¿Hay evidencia suficiente en este momento, Giovanni, para poder establecer que ese fue el origen de la pandemia? Creo que la evidencia a lo largo del desarrollo de la pandemia, ¿cierto?, fueron bastante sustentables con respecto a lo que tú señalas. Efectivamente fue una zoonosis, ¿cierto?, el que transmitió principalmente esta enfermedad. La capacidad mutagénica del virus era extremadamente alta, por lo tanto tuvo la capacidad de replicar también muy rápido en la población humana. Muchas de las enfermedades, de hecho, hoy en día, ¿cierto?, alrededor de las 1415 enfermedades o patógenos que atacan al ser humano, el 61% principalmente corresponden a enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, el concepto que se tiene hoy en día de un control de una sola salud, teniendo en consideración que para que se desarrollen las pandemias como la que pasamos, ¿cierto?, tienen que interactuar muchos actores, como en el caso del medio ambiente, el contacto con los animales, ¿cierto?, muchas veces silvestres, que también tienen la potencialidad, obviamente, de transmitirla. Dentro de ese contexto también, Giovanni, se pudo establecer también con veracidad la especie en cuestión que podría haber propiciado esta pandemia. Habían sospechas en torno a murciélagos, también a los pangolín allá en China. ¿Hay alguna respuesta hasta ahora en ese sentido? La respuesta principalmente fue principalmente por el consumo del murciélago, por los hábitos alimenticios, ¿cierto?, y el contacto directamente entre humanos y animales silvestres principalmente. Y es lo que efectivamente hoy en día estamos tratando de que esto no se vuelva nuevamente a replicar. Sin embargo, se tiene también el antecedente que cada cierto tiempo las pandemias siguen apareciendo.
Claro, y ahí también te quiero preguntar y abrir la conversación a, claro, conocemos lo ocurrido con el coronavirus, pero también hay mucha preocupación constantemente por parte de la OMS en torno, por ejemplo, a la gripe porcina, también a la gripe aviar. Estamos hablando del mismo término, ¿no? Zoonosis dentro de todas estas patologías. La verdad que estas que acabas de mencionar son enfermedades potencialmente zoonóticas, ¿cierto? Existe una serie de otras enfermedades que no solamente las que tú mencionas, también se encuentra la idatiosis, por ejemplo, la brucelosis, tuberculosis, acá en Chile, que en cierta forma generan una potencialidad en la transmisión de enfermedades. Pero también existen mecanismos de resguardo por las cuales, ¿cierto?, a través de organismos gubernamentales, por ejemplo, el caso de la brucelosis y tuberculosis, existen vías de manejo, ¿cierto?, o planes de erradicación. De hecho, la brucelosis ha tenido bastante éxito en cuanto a la erradicación. Por ahí por el año 75 comienza este plan de erradicación por parte del SAC, disminuyendo desde la prevalencia desde un 7% a un 2,9% ya al año 88. Actualmente la incidencia es menor al 0,4%, y en el año 87, por ejemplo, también se elimina o se erradica la Brucella melitensis, que era una enfermedad potencialmente zoonótica desde los caprinos hacia el ser humano. Pero también es importante señalar de que no solamente los animales de producción, ¿cierto?, tienen este riesgo de generar zoonosis, sino que también los animales domésticos, por ejemplo, cuando no se tienen los animales, ¿cierto?, en un estado de salud adecuado, o cuando existen riesgos como por ejemplo los lamidos de los perros en la cara, en la boca, etcétera. Tenemos que también entonces, Giovanni, tener ese resguardo incluso con las mascotas que vivan incluso dentro del hogar, por ejemplo, como tú mencionas, puede ser un perrito, un gatito. Siempre hay que tener ese resguardo específicamente en pos de evitar algún tipo de patógeno mediante zoonosis. Por supuesto, principalmente los animales domésticos, que son los que tenemos mayor interacción, muchas veces animales, gatos indoor, ¿cierto?, o perros que son parte en cierta forma de la familia. El resguardo tiene que ser fundamental. O sea, mantener a las mascotas obviamente con un estado de salud adecuado, con sus controles médicos al día, ¿cierto? Pero también no olvidar las medidas higiénicas. Los perros en este caso, por ejemplo, tienen una gran cantidad de bacterias por su estatus de carnívoro, ¿cierto?, en la boca, que muchas veces son totalmente perjudiciales cuando tienen contacto directamente con la saliva de los niños, de los adultos, etcétera. Por lo tanto, es fundamental el cuidado y el control. Giovanni, y ahí justamente en nuestro apoyo de imágenes veíamos una imagen muy cotidiana de un perrito lamiendo a su dueña en el rostro. En caso que eso ocurra, puede sonar algo básico, pero que en caso que eso ocurra, ¿cuál es la recomendación inmediata que debe hacer un dueño de mascota o la persona en cuestión? Sí, mira, la idea obviamente no es escandalizar, sino que mantener a la población informada con respecto a las mascotas. O sea, siempre va a haber un contacto, ¿cierto?, entre los individuos, ¿cierto?, y sus animales en este caso. Pero bueno, una de las medidas y recomendaciones necesarias es que después de manipular, ¿cierto?, los animales o de recibir lamidos, ¿cierto?, en la cara, bueno, lavar con agua, con jabón, ¿cierto?, tener esas medidas de control principalmente, y sobre todo en personas que tienen una condición de inmunodepresión, en donde Claro. su inmunidad podría estar comprometida, ¿cierto?, de una forma mucho más exponencial que una persona que está en un estado de salud normal. Absolutamente. Lo último, Giovanni, antes que se acabe el tiempo, considerando la experiencia que tuvimos durante los 3 años de pandemia, la OMS ha declarado que siempre está alerta en torno a la aparición de un nuevo virus o patógenos. ¿La zoonosis nos va a entregar algún tipo de novedad o algún tipo de complejidad dentro de los próximos años, según tu visión? Las zoonosis son riesgos que siempre van a estar presentes. Para que se generen pandemias, ¿cierto?, tienen que ocurrir diversas interacciones, no solamente entre los pederos, ¿cierto?, la gente, sino que también es fundamental el medio ambiente. Y cuando el medio ambiente, por ejemplo, sufre transformaciones muy fuertes como las que hemos tenido, considerando también la mayor distribución y movilización a nivel mundial,
obviamente siempre va a estar el riesgo latente. Ya ahora lo importante es que cada uno de los países tiene mecanismos de denuncia de enfermedades obligatorias ante las instituciones y bueno, generalmente se pueden implementar medidas de control antes que esto suceda, pero obviamente, como te digo, o sea, existe el 61% de las enfermedades son de origen zoonótica. Por lo tanto, es un riesgo latente el que siempre van a existir este tipo de zoonosis. Pero para que se genere como lo que vivimos anteriormente, insisto, tienen que interactuar varios elementos y entre ellos, por ejemplo, la alteración del medio ambiente también juega un papel fundamental. Por eso que hoy día, sobre todo en la medicina veterinaria, hablamos del concepto One Health, es decir, una sola salud, en donde Claro. nos preocupamos no solamente de los animales, sino que toda esta triada, ¿cierto?, epidemiológica o interacción, ojalá sea o tenga un mayor control. De todo el planeta. Es un tema muy interesante, Giovanni, y te queremos dar las gracias por haberlo comentado acá en CNN. No, el agradecido soy yo, así que muchas gracias por esta instancia. Que esté muy bien. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. One Health, una salud, lo ha declarado la OMS, importante no solamente el resguardo en nosotros los humanos, sino que también de los ecosistemas para evitar situaciones tan complejas como la pandemia que vivió el mundo hace un par de años atrás. Sigue la compañía de nuestro canal y si quieres revivir esta conversación puede visitar todas nuestras plataformas digitales. Que esté muy bien.